Muy buenas tardes, 3 de la tarde, ¿cómo estáis? Como os había anunciado en mis stories, me conecto para que charlemos un ratito para compartiros acerca de un tema que os confieso que a mí, dentro de lo que es la comunicación, la gestión de conflictos, las relaciones, hola Gustavo, me interesa muchísimo, que es de alguna manera cómo interactuamos a partir de la emoción del enfado o cómo no interactuamos y cómo establecemos límites. Hola, veo por aquí que os estáis conectando. Vale, dadme un momento porque voy a retransmitir por Instagram. Voy a aprovechar también para activar el directo en TikTok y así os puedo contar a las dos comunidades al mismo tiempo. Dadme un momentito por aquí por Instagram. Por aquí me conecto con TikTok. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo dicho, me conecto para que charlemos un ratito, 20 minutitos, media hora, acerca del enfado y los límites, desde la perspectiva de la comunicación y la gestión de relaciones y conflictos. Y mirad, me he hecho una chuletilla para que no se me olvide nada de lo que os quiero contar y os animo también a que a medida que os vaya compartiendo me hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Y charlamos un ratito sobre este tema. Bueno, os hablo de este tema a raíz de la preparación de un taller que voy a facilitar la semana que viene, que lleva por título Libera tu voz y ama tu enfado. Porque, como os decía, es un tema fundamental en la gestión de relaciones y de conflictos. Y yo siempre digo que para que una relación sea sana y constructiva es súper importante aprender a gestionar los conflictos de forma adecuada y también aprender a comunicarnos y a expresar, bueno, primero a identificar, ¿no? Sería como el primer paso, es aprender a identificar la emoción del enfado en nuestro cuerpo, aceptarla, legitimarla, que esto ya es todo un trabajo personal, porque quien más, quien menos venimos de escenarios que nos han invitado a negativizarla, a callarla, a reprimirla o a ocultarla bajo muchas premisas erróneas, como que el enfado es malo, o que las personas que se enfadan son malas, o que el enfado hace daño, o que las niñas buenas no se enfadan o los niños buenos no se enfadan, o que hay motivos lo suficientemente importantes para enfadarse pero otros no, y al revés, ¿no? Y viceversa. Y entonces desde ahí a veces hemos como desarrollado patrones automáticos de conducta a partir de esta emoción que tienen que ver con callarme y acabar somatizando esa energía que es muy potente dentro de nosotros, callarme hasta que ya no puedo más y acabar explotando, que tampoco es nada constructivo, o ir explotando por la vida. Esta expresión coloquial que se escucha a veces de esta persona tiene la mecha corta, que es como personas que enseguida cualquier cosa que les estimule enfado hace que ¡pum!, esa energía salga sin filtro, ¿no? O yo a veces suelo explicar, cuando hablo del enfado y su gestión, la diferencia entre sinceridad y sincericidio, ¿no? Digo, hay personas que se identifican como muy sinceras. Yo soy muy sincera, yo soy muy sincero. Yo digo todo lo que pienso, pero claro, a veces digo todo lo que pienso sin filtro y no se trata de expresar el enfado solo desde lo que piensas, sino aprender a expresarlo desde la emoción y la necesidad que va ligada a esa emoción. Bueno, para meternos un poquito en faena, me gustaría empezar por compartiros que evidentemente el enfado es una emoción imprescindible en la vida, aprender a identificarla, aprender a interactuar a partir de ella con nosotros mismos y con los demás de una forma sana y saludable. Ahora hablaremos de las 4 maneras que existen de mover la energía del enfado a través de la comunicación. Y veremos cuál de ellas es la más recomendable para poder tener la mejor relación posible con uno mismo y con los demás. Hablaremos también de mandatos familiares que nos han impedido desde pequeños de alguna manera gestionar esta energía y la expresión de los límites de forma sana. Hablaremos también un poquito de qué sucede cuando no dirijo el enfado en la dirección más adecuada. En fin, bueno, os voy a ir contando. Hablaremos también del concepto de ira crónica reprimida, represiva. Y esto, iremos interactuando, ¿vale? Vamos a empezar por las 4. Bueno, vamos a empezar por darle sentido al enfado, sentido positivo, ¿vale? El enfado como emoción, ahora que está además que muchos de vosotros y vosotras seguramente hayáis ido al cine a ver la segunda parte de la peli Inside Out, de las emociones. A mí os confieso que la primera me encantó y la segunda fui a verla hace unos poquitos días, ¿no? Y está el enfado representado con esta emoción que cuando se altera mucho le sale fuego por la cabeza. Entonces, lo primero, entender, aunque sea racionalmente, que el enfado es una emoción legítima, muy constructiva, o sea que el problema nunca es el enfado, la emoción nunca es el problema. El problema siempre suele derivar emocionalmente hablando de la interpretación que hacemos de la emoción que sentimos, de si la aceptamos o no la aceptamos, si la reprimimos o la sacamos sin filtro, etcétera, etcétera, cualquier tipo de emoción, ¿no? Entonces, el enfado tiene una misión en sí misma, que es advertirnos de nuestros límites, ¿no? Yo suelo explicarlo de esta manera, yo digo, el enfado es mi aliado en la medida en la que me quiere hacer entender a mí lo que para mí es un no.
lo que siento que no me cuida en un momento dado, lo que no me cuida, ¿no? En comunicación no violenta valoramos mucho las situaciones e intentamos evaluarlas como si lo que sucede nos cuida o no nos cuida, o si nuestros comportamientos cuidan o no cuidan. Entonces, el enfado es vital, es súper importante, y os lo dice alguien que fue educada para ser muy buena y el enfado no tenía cabida en mí como sentimiento. Entonces yo aprendí mucho a negarlo y a reprimirlo. Y eso me ha jugado muy malas pasadas en la vida. Entonces, entendiendo que el enfado a lo que nos ayuda es a poner límites sanos, a protegernos, ¿vale? No a defendernos de los demás como si fuesen nuestros enemigos, sino a protegernos de todo lo que no nos cuida. Y a reclamar nuestros derechos, a posicionarnos, a darnos voz. El enfado es una forma maravillosa de cubrir necesidades de confianza en uno mismo, reafirmación. Hay una necesidad que a todos de alguna manera muchas veces nos lleva a ir buscando fuera, que es la necesidad de ser vistos, de ser tenidos en cuenta, la consideración y el respeto, y que muchas veces hay muchas personas que la buscan fuera, incansablemente, y al mismo tiempo sin darse cuenta de que ellos mismos o ellas mismas no han desarrollado la suficiente asertividad como para darse un lugar en el mundo de merecimiento, de respeto y de consideración, lo primero hacia sí mismos y desde ahí hacia el mundo externo, ¿no? Y de recolocarse en las situaciones donde lo que está sucediendo no les cuida. 4 formas de mover la energía del enfado a través de la comunicación. La primera de ellas es la comunicación agresiva, ¿vale? Es cuando utilizamos esa energía, porque la emoción es energía, esa energía que despierta dentro de nuestro cuerpo ante una situación determinada en la que está pasando algo que nos estimula y nos pone en conexión con el enfado, y de pronto yo toda esa energía la movilizo hacia afuera con agresividad, es decir, sin poner conciencia en cómo la estoy sacando, normalmente pues de forma brusca, de forma pues eso, sin filtro, a través solo de lo que pienso del otro, con palabras muy cargadas de juicio, de ataque hacia el otro, de crítica pero no constructiva, sino destructiva, de desprecio, de humillación, del dedo que te acusa, del por qué tú, del juicio, etcétera, 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 ¿vale? Con agresividad hacia afuera hasta el extremo de poder llegar a usar esa fuerza, evidentemente de manera desmedida, para hacer daño físico a alguien también, ¿vale? Esa es la comunicación agresiva, que con un ejemplo, por ejemplo, imaginaos, vamos a poner un ejemplo cotidiano y lo usamos para ver las 4 formas de comunicarnos, ¿vale? A través del enfado. Estás teniendo una conversación y, por ejemplo, una tercera persona o tu hijo, si tenéis hijos y está por allí pululando tu hijo o tu hija, de repente vienen e interrumpen la expresión, tu voz, ¿vale? Lo que tú estás compartiendo, vienen e interrumpen. Una comunicación agresiva desde el enfado que sientes en ese momento podría sonar, por ejemplo, a cállate, déjame terminar, no ves que estoy hablando yo, eres un maleducado. Bueno, pues eso, es esta energía hacia afuera con el dedo que acusa al otro, que lo nombra como culpable y que de pronto es una energía del enfado que mirad. ¿Cuándo expresamos de forma agresiva el enfado? Cuando de alguna manera no tenemos herramientas de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de gestión de esa emoción y dejamos que la propia emoción tome el mando de la situación, ¿sí? La emoción, que es una energía, aparece en el cuerpo, sube rápidamente a la cabeza y en la cabeza se transforma en un diálogo que busca culpables, que apunta con el dedo a alguien y donde yo me convenzco a mí misma o a mí mismo que el otro ha fabricado mi enfado, me está enfadando. Está haciendo algo que me enfada, en lugar de coger y decir, yo estoy sintiendo enfado en una situación en la que está sucediendo algo que no me gusta. Comunicación agresiva. Comunicación pasiva. El número 2. La comunicación pasiva, cuando sentimos enfado, ¿a qué nos lleva? A callarnos, ¿vale? A reprimir, a evitar en un primer instante de esa situación. Es una tendencia a evitar el conflicto, a esconder el enfado, pues bueno, alimentada por la historia de la persona, la educación que hemos recibido. Como os decía, yo por ejemplo de pequeña fui muy instruida en la idea de niña buena, y las niñas buenas no hacen determinadas cosas, no sienten determinadas cosas y no dicen determinadas cosas, y de pronto desde ahí pues yo por ejemplo cultivé una parte de mí que se iba hacia una comunicación pasiva, donde por ejemplo tú estás en una conversación, el mismo ejemplo, viene alguien, te interrumpe y si eso a ti te estimula molestia, en lugar de manifestarte de forma honesta desde la molestia, buscando el modo de hacerlo, de pronto es como sonríes, haces entender al mundo que no pasa absolutamente nada, o incluso le dices al otro que no pasa nada, cuando en realidad dentro de ti, si te permites sentirlo, algo está pasando, ¿vale? No digo que igual te enfades muchísimo, pero igual a un cierto grado de molestia a veces. Simplemente esto es un ejemplo, podéis pensar en cualquier otra situación.
Me preguntáis por aquí si quedará grabado este directo, Monse. Este directo, cuando lo termine, lo descargaremos de aquí y me lo llevaré a YouTube. Y entonces en los próximos días os compartiré, bueno, podéis ir a YouTube directamente a mi canal o lo compartiré por las stories aquí en Instagram, lo tendréis, ¿vale? Completo. Comunicación pasiva, ¿vale? Llevamos la agresiva, comunicación agresiva, de ataque hacia afuera. Comunicación pasiva, reprimo hacia adentro, por miedo. ¿Vale? Por miedo, por no tener recursos y herramientas para enfrentar quizás una conversación que pueda ser incómoda, porque la expresión del enfado, aunque sea sana, a veces estimula la incomodidad de quien recibe esa expresión, se puede generar un momento de tensión o de conflicto y entonces queriendo evitar eso, pues de pronto me callo, incluso hay personas, a mí me pasó, yo os hablo desde mi propia experiencia, a mí me pasó que de tanto reprimir la emoción, de tanto negarla, de tanto negativizarla dentro de mí, me llegué a anestesiar. Había situaciones donde el enfado despertaba, pero yo era como que me había desenchufado de mi cuerpo, ¿vale? Y entonces no llegaba a sentir, tuve que profundizar mucho y hacer un trabajo personal potente para reconectarme con ese chivato de mi cuerpo que estaba, pero yo no quería saber nada de él, ¿vale? Comunicación pasivo-agresiva. Este es el tercer modo, ¿vale? Agresiva, pasiva, pasivo-agresiva. Con la comunicación pasivo-agresiva, cuando yo siento enfado ante una situación donde, por ejemplo, estoy conversando y alguien interrumpe, en un primer momento voy a dar a entender que no pasa nada, pero luego, usando sarcasmo, usando ironía, con una frase como, por ejemplo, me he apuntado aquí un ejemplo, algunas personas simplemente adoran escuchar su propia voz. O algunas personas es que no tienen claro el concepto de respeto. Suelto un comentario donde no estoy afrontando la situación de frente, de forma clara, no estoy expresándome con responsabilidades de lo que a mí me está pasando, abierta a escuchar al otro, abierta a lo que sea en esta situación, sino que voy por detrás y voy como, ahí lo suelto, ¿no? O por ejemplo, una forma de comunicar de forma pasivo-agresiva el enfado muchas veces es, ante la situación que me estimula enfado, no digo nada o parece que no pasa nada, pero luego voy soltando reproches, soltando quejas, despreciando al otro de un millón de maneras, con la cara, con los gestos, o voy evitando a la otra persona sin haber tenido ninguna conversación que hace alusión a dejarle claro que hay algo que no me está gustando, pongo distancia, el otro no se entera de nada, en fin, de una forma, pues eso, pasiva, porque no saco mi enfado de forma directa, y agresiva porque en realidad luego esta energía yo no me la quedo para mí dentro, sino que va saliendo disparada de mil maneras. Esta es otra parte que yo también interioricé desde pequeña, como no tenía permiso para sacar mi enfado de frente, pues de pronto esa energía, pues eso, o me la tragaba de forma pasiva y en según qué situaciones, si se iba acumulando, luego se somatizaba en el cuerpo de diferentes maneras, en forma de dolores varios o de problemas digestivos o dolores de cabeza o contracturas, etcétera, etcétera, o tensión o ansiedad, etcétera. Luego os hablaré un poquito de esto, de cómo el enfado no gestionado de forma sana puede derivar a la larga, enfados acumulados, puede derivar en ansiedad o depresión, ¿vale? Muchas personas que padecen de depresión y que entre todo lo que de alguna manera ha ido sucediendo para que la persona acabe deprimida, hay un factor muy importante de falta de recursos para expresarse de forma asertiva y exponer límites en la vida. Esto os contaba. De forma pasiva, solo pasiva, me lo guardo y somatizo al final. De forma pasivo-agresiva, me lo guardo durante un tiempito, pero luego voy drenando de forma desviada y muy poco constructiva esa energía, ¿vale? Lo voy sacando. Y después estaría la cuarta forma, a través de la comunicación, para mover esta energía, que es la que yo, por supuesto, os recomiendo desarrollar, que es la asertividad. Que en comunicación no violenta lo llamamos la expresión honesta de tus sentimientos y necesidades en una situación que te estimula enfado. Expresarte de forma asertiva en una situación donde estás hablando y alguien te interrumpe podría sonar a entiendo que tú también quieres aportar algo, o entiendo que tienes algo importante también que añadir. Quiero terminar primero lo que estoy diciendo y luego te escucho con atención, ¿ok? Esta es una forma asertiva de expresar el mensaje que el enfado te trae, ¿vale? Sin tener ni siquiera que mencionar me enfado porque tú me interrumpes, o me enfado porque eres un no sé qué, o es que no hay manera, o sea, no en forma de queja, sino yo me hago responsable de mi emoción. La emoción es mía y es una energía que me viene a advertir a mí de una información que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con lo que yo necesito en ese momento. En comunicación no violenta aprendemos a vincular la emoción con la necesidad y de esa manera, ¿sabéis qué evitamos? Evitamos
que lo primero conseguimos autorregularnos, sea cual sea la emoción que nos habita, ¿vale? Autorregular va de aprender a identificar y poder sostenerte en la emoción que estás sintiendo, ¿sí? Canalizando esa energía hacia un lugar constructivo. En lugar de dejar que esa energía se apodere de ti, suba a la parte más mental y desde aquí interpretamos la emoción y en cada uno en su cabeza se nos llena de pensamientos X, de pronto canalizamos la energía de la emoción observándola y siendo conscientes de ellas hacia la necesidad de la cual nos advierte. Por ejemplo, en una conversación que me interrumpen, pues conecto con una necesidad de consideración y de respeto y de pronto canalizo mi emoción hacia ahí, eso es lo que me viene a decir el enfado y lo expreso de esta manera. Y digo, quiero terminar de hablar y después te escucho con atención que veo que estás queriendo aportar algo. No te juzgo, te veo, entiendo que quieres aportar algo, no me lo tomo como algo personal, que esta es otra de las cosas que trabajamos muchísimo en comunicación no violenta. Cómo conseguir no reaccionar en piloto automático cuando el otro hace algo que no te gusta. Porque el otro lo que hace no lo hace contra ti, ¿vale? Que tenemos mucho hábito de llevárnoslo todo a lo personal. Me lo hace, me interrumpe a mí. Es como decir, no te está interrumpiendo a ti con ánimo de amargarte el día si es tu hijo, imagínate un niño pequeño que está metiéndose en una conversación, sino que, actúa de forma espontánea esa persona o impulsiva más o menos desde sus propias necesidades sin tener en cuenta ese factor de que tú estás ahí haciendo algo y que te puede incomodar que él haga lo que está haciendo. Pero de pronto es como aprendes, desarrollas el músculo de la serenidad y de la autorregulación para poder intervenir desde la energía del enfado, aceptándola, ¿vale? Y poder intervenir con asertividad. Estas son las 4 formas, ¿vale? Las 4 formas que existen para mover hacia afuera, digamos, o hacia adentro si te la guardas y te callas y la reprimes, la energía del enfado cuando se manifiesta en una situación. Os recuerdo que el enfado se manifiesta en situaciones donde lo que está sucediendo no sientes que no te está cuidando, es decir, que hay un límite para ti, ¿vale? En lugar de subir la energía del enfado a la cabeza, que fácilmente aquí se transforma en rabia normalmente, que se proyecta o hacia afuera en forma de culpa o se reprime hacia adentro pensando que la culpa la tienes tú. Es muy habitual a veces en personas que desarrollan una actitud muy pasiva desde el enfado, que en situaciones donde se enfadan, aunque el otro esté haciendo algo que no les gusta y no les cuida, en realidad se vayan a un diálogo interno donde se autoconvencen de que la culpa la tienen ellos mismos, que yo no debería enfadarme, soy yo que soy una exagerada, en realidad algo habré hecho para que el otro haga lo que a mí ahora me está molestando, con lo cual la culpa es mía. Yo que sé, entramos en un diálogo donde cuestionamos la emoción, en lugar de entenderla, la cuestionamos, ¿vale? Y al revés, la persona que se va más a la agresividad es porque la energía sube aquí y aquí hay un diálogo cargado de búsqueda de culpables, el otro es mi enemigo, la culpa la tiene el otro es un no sé qué, lleno de etiquetas, lleno de juicios, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí me paro un momentito. Os pregunto, que estáis por aquí en Instagram y por aquí en TikTok. Voy a mirar a ver si habéis dejado alguna pregunta en referencia a las 4 formas de expresar enfado. Como os decía al principio del vídeo, esto que os estoy compartiendo hoy os lo comparto porque la semana que viene voy a facilitar un taller online que se llama Libera tu voz y ama tu enfado, ¿vale? Donde voy a compartir de forma práctica, porque es un taller, vamos a trabajarlo para saber cómo se utilizan, las herramientas que nos ayudan desde la comunicación no violenta a trabajar con esto, ¿vale? A desarrollar asertividad en nuestra vida. Y primero, aprender a aceptar el enfado como una emoción completamente legítima y aprender a expresarlo y a compartirlo, a que podáis compartir desde la comunicación con asertividad. Y los que os identificáis con un patrón de comportamiento a veces como más hacia lo agresivo o los que vais más hacia lo pasivo o pasivo-agresivo, podamos ir transformando esos patrones de comportamiento y encaminándolos hacia la energía de la asertividad, ¿sí? Que es la energía más sana y constructiva para movilizar esta emoción. Gustavo, ¿qué técnica aplicarías con personas que se repiten en agredirte, desvalorarte o no reconocer lo que haces? Gustavo, cuando hay un factor de repetición, yo lo primero que revisaría, ¿vale? Sería cómo estoy yo, es decir, qué respuesta estoy dando yo a esa situación. ¿Cómo me estoy manifestando yo? ¿Me estoy yendo hacia lo pasivo? ¿Me estoy yendo hacia lo pasivo-agresivo? ¿Me estoy yendo yo hacia la energía agresiva también porque la agresividad del otro a veces contagia mi propia agresividad y salgo desde ahí? ¿Cómo estoy intentando protegerme? O no, o de pronto me descubro ya yo sabiendo utilizar la energía asertiva, yo súper respetuoso con el otro, lo tengo muy claro, ya lo he manifestado y el otro está como anclado en la repetición, con lo cual ahí yo
bueno, habría que verlo, ¿no? De forma profunda, pero yo te invitaría a practicar la retirada en ese vínculo, porque si tú ya estás siendo asertivo y la otra persona se mantiene evidentemente en un ciclo repetitivo de agresividad, pues yo lo que haría sería alejarme, a no ser que me digas que es un hijo o una hija y de pronto ahí, pues bueno, ya tendríamos que hablar un poco más profundo de qué está sucediendo, ¿vale? Vale, voy a continuar. O sea, en definitiva, cuando es el otro, es decir, si me estáis escuchando y de pronto decís, jo, yo creo que me estoy relacionando con una persona, gracias Gustavo, tal cual, con una persona que habitualmente se maneja mucho en la energía de la agresividad, ¿vale? Desde el enfado, cuando siente enfado es muy agresivo, muy reactivo. Pues de pronto ahí no se trata de ver eso, qué hago para cambiar al otro, sino cómo estoy actuando yo en esa situación, ¿vale? Es decir, donde podemos poner el foco es en ti. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Desde dónde lo estás haciendo tú? Revisar ahí si hay algo que ajustar, y cuando lleguemos al punto de que tú estés protegiéndote desde la asertividad, si el otro se recicla en su conducta, pues toca retirada para cuidarnos, ¿vale? Porque que tú te expreses de forma asertiva no garantiza que todas las personas con las que te vayas a relacionar no vayan a ser reactivas desde el enfado, ¿vale? Seguimos un poquito. Voy a mirar por aquí por si me habéis dejado algo por TikTok. No, vale, vamos a avanzar un poquito y luego continuamos con las preguntas. ¿Qué más os quería contar? Bueno, los mandatos familiares, ¿no? Que de alguna manera nos han condicionado. Si os habéis identificado de alguna forma en algún patrón de los que os he mencionado, yo, por ejemplo, como os decía, por mi historia de vida, la educación que recibí, bueno, por todo un poco, desarrollé un patrón o construí un personaje, unas partes de mí que desde la energía del enfado iban hacia la pasividad o hacia la energía pasivo-agresiva, ¿vale? Yo he tenido que hacer todo un trabajo conmigo misma para desarrollar asertividad en mi forma de relacionarme y de comunicarme. Mandatos familiares que nos condicionan a la hora de desarrollar unos u otros patrones, ¿vale? Voy a explicaros dos, básicamente. Lo he resumido en dos, aunque hay más, por supuesto, pero para poner foco al tema de esta emoción lo resumo en dos. Familias que prohibieron el enfado, ¿vale? Entornos familiares en nuestra infancia que le daban muchísima importancia al que dirán, por ejemplo, padres muy preocupados por qué van a decir, que no digan nada de ti, tú no molestes, no, qué vergüenza, siempre como muy preocupados por el juicio externo, y de pronto ahí se cultivó de forma más explícita o no tan explícita la idea de que enfadarse y mostrar enfado no era adecuado. O no tanto enfadarse, pero lo de mostrar enfado no, con lo cual has tenido que desarrollar todo un patrón para que cuando te enfades sí lo notas, pero que no se note fuera, ¿vale? O, por ejemplo, modelos familiares donde tú como niño o como niña, evidentemente un niño pequeño que siente y espontáneamente lo comunica al mundo, pues como puede, muchas veces de forma, pues eso, intensa, de pronto has recibido como mucho juicio cuando tú de niño expresabas tu enfado y has recibido frases de mira cómo te pones, eres insoportable, no hay quien te aguante, o eres un exagerado, una exagerada, esto no es para ponerse así, qué fea te pones cuando te enfadas. Esto es algo que escucho mucho cuando trabajo con mujeres y el enfado. Si te enfadas no te quiero, cuando te enfadas no te quiero. Mensajes muy directos que te han dado a entender que para que tengas un lugar en el mundo y tu necesidad de afecto esté segura, tienes que desapegarte de esa emoción, no tienes que sentirla y mucho menos expresarla, ¿vale? O te han transmitido ideas del tipo a que las personas que se enfadan son malas y que las personas que se enfadan son personas que hacen daño, que siempre hacen daño. Es como si esta emoción siempre se decantase hacia lo agresivo, y entonces que hay que tener cuidado y que si tú te conviertes en una persona que se enfada vas a acabar haciendo daño y que además no te van a querer, o mensajes de este estilo, ¿no? O que te vas a quedar sola porque de pronto eres una niña y recibes todos estos mensajes y tú el mensaje que te queda es, ojo, cuidado, porque si yo me atrevo a sentir esto y a expresarlo, me voy a quedar solita o solito, porque al mundo no le gusta esto, a mi mundo más cercano, que normalmente son mamá, papá o las personas más cercanas que están interactuando en infancia conmigo. Familias donde se prohíbe de alguna manera, y muchas veces, fijaos lo que pasa, que cuando a un niño o a una niña se le transmite el mensaje de prohibido enfadarse, muchas veces ese enfado que el niño o la niña va a notar en su cuerpecito lo aprende a camuflar con tristeza. No sé si hay un mini cuento por ahí que no me acuerdo ahora de memoria, pero que viene a decir algo así como que a veces la tristeza se disfraza de enfado y el enfado a veces se disfraza de tristeza, ¿no? Hay muchas personas que salen al mundo desde la energía del enfado cuando en realidad lo que están intentando de alguna manera como proteger es su propio dolor y tristeza, y salen con la fuerza del enfado hacia el mundo. Y al revés, hay personas que salen desde una aparente vulnerabilidad de tristeza cuando en realidad están haciendo fuerza hacia adentro para ocultar el enfado, porque desde niño entendieron
que la energía de la tristeza, pues bueno, ok, más o menos aceptable, pero que la del enfado no. Entonces, aquí también os invito a observar un poco, ¿no? Por dónde os podéis sentir más identificados o identificadas. Todo esto con la comunicación no violenta se trabaja, se puede trabajar. Familias que prohibieron el enfado, familias que prohibieron la tristeza, ¿vale? Lo que os acabo de mencionar. Familias de llorar es de débiles, los niños no lloran, no se llora por esto, qué tontería, es que tú eres una exagerada. De nuevo vuelvo a cuando se manifiesta la tristeza y desde fuera se lanzan mensajes que invitan a pensar que esa emoción no debería de estar ahí y mucho menos manifestarse. Entonces muchas veces son personas que desarrollan mucho más pues eso, ese disfraz como del enfado a veces, que yo digo, a veces el enfado sale como una tapadera, ¿no? O como un escudo de una persona que no se permite a sí misma conectar con esa parte más vulnerable en forma de tristeza y que sale al mundo como si tuviese que defenderse de algo o de alguien en una situación en la que en realidad la conexión genuina sería con la emoción de la tristeza o con el dolor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, de alguna manera, cuestionaros, ¿vale? Intentad echar una vista atrás y ver, oye, mi historia de vida me puede influir en este sentido, ¿cómo me llevo yo hoy con estas emociones, con la emoción del enfado, con la emoción de la tristeza? Cuando aparecen en mí, sé identificarlas con claridad, se me van rápidamente a la cabeza y me monto aquí unas historias que me impiden gestionar de forma constructiva. ¿Qué me pasa? ¿Vale? Ese es el primer paso. Y luego, evidentemente, aprender a canalizar estas emociones y a comunicarlas de forma sana. Os leo otra vez por si me habéis puesto algo por aquí. Vale. Aquí me preguntáis, Mónica, si se va a guardar el vídeo. Mónica, cuando termine lo descargaré, ¿vale? Se lo pasaré a mi equipo, lo subiremos a YouTube, lo tendréis subido a mi canal de YouTube y en los próximos días lo compartiré por aquí en las stories también, ¿vale? Y si no, me escribes un privado que te lo comparto directamente por privado. Para mañana ya lo tendremos. Beatriz, controlar el enfado creo que es muy importante, eso es lo más difícil. Fíjate, Beatriz, para mí no tiene tanto que ver con controlar, ¿vale? Desde el punto de vista del control, como si fuese una energía que cuando aparece enseguida se desborda. Mirad, yo cuando explico la emoción del enfado y su progresión, por así decirlo, utilizo esto que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Imaginaos una escalera de 5 peldaños, ¿vale? Cuando en una situación determinada sucede algo o alguien hace o dice algo que estimula mi emoción del enfado, es decir, una situación donde mi emoción del enfado despierta para advertirme de que para mí hay un límite ahí en esa situación, ¿vale? Y me invita a expresarlo, a no ser que lo que esté sucediendo, evidentemente, sea como de alto impacto, ¿vale? Normalmente la emoción del enfado se manifiesta en una primera intensidad que yo llamo molestia. Es como decir, hay una sensación de molestia que ya me advierte y que no se trata de controlar, ¿vale? Se trata de aprender a sentir, es decir, ir al sentir, ¿vale? Ir al cuerpo, aceptar esa emoción, aprender a identificarla. ¿Qué suele suceder? Que de entrada a la energía de la molestia no le solemos hacer ni caso, pero ni caso, se nos suele pasar desapercibida. O sentimos molestia y enseguida nos convencemos a nosotros y a nosotras de que, bueno, no es para tanto todavía, ¿vale? Como para expresar un límite, cuando en realidad si nos acostumbrásemos a conectar con esa energía ya en sus primeros grados y la validásemos nosotros mismos, la expresión no sería nunca tan desmedida como a veces es, ¿vale? Este es uno de los primeros componentes. Y para mí, ¿por qué te digo que no se trata de controlar? Porque para mí se trata primero eso, de aceptar la emoción, de hacer una lectura sana de esa emoción, ¿sí? Y de aprender a canalizarla hacia el lugar que le corresponde, porque la emoción es mensajera de la necesidad. Entonces es preguntarme, ¿qué necesito yo en esta situación donde estoy sintiendo enfado? Y entonces ahí ya directamente no se trata de control, se trata de autorregulación, ¿vale? Es decir, le doy cabida a la emoción, le doy cabida a esa energía dentro de mí y la canalizo hacia un lugar donde difícilmente a mí me va a desbordar. O difícilmente yo me la voy a guardar porque me voy a convencer de que no es lo suficientemente importante lo que está sucediendo como para compartirlo, ¿vale? Y es todo un trabajo de autorregulación y canalización y de entender constructivamente el mensaje que me trae la emoción. No tanto de sentir la emoción y ser capaz como de hacer fuerza para que no salga o algo así, ¿no? Que a mí la palabra control, Beatriz, esto es mío, ¿vale? Esto es mío, de lo que yo interpreto cuando veo la palabra controlar las emociones, ¿no? No se trata de controlar, que entiendo que quizás lo que quieres decir es pues eso, cómo desarrollar el músculo emocional y de gestión a partir de esa emoción, pues para que la emoción, eso, no se desborde de forma agresiva, ni tampoco nos la guardemos y nos acabe haciendo daño dentro a nosotros y a nosotras, ¿no? Pero para mí tiene que ver con eso, identificar, aceptar, validar,
canalizar desde la autorregulación. Y la autorregulación se consigue cuando vas, de alguna manera, entendiendo el mensaje que la emoción te trae, ¿vale? Y vas desarrollando recursos de comunicación, por supuesto que esto no es magia, no solo es, el enfado es bueno, venga, a partir de ahora, no. Es decir, luego necesitamos recursos de asertividad en el paso a paso para saber construir frases y mensajes a partir de esa energía, ¿no? Me paro un momento en la exposición porque veo que me estáis dejando por aquí mensajes y me interesa más responderos a lo que os interesa a vosotros que contaros lo que yo he preparado. Por aquí me decís: hola, y cuando te sientes enfadada pero no sabes realmente por qué es, y quizás piensas que tienes el día un poco tonto y te enfadas por tonterías. Leila, me encanta que hayas dejado este comentario, te lo agradezco un montón. Mira, yo intento, y me moriré haciendo esto que te voy a decir, que es trabajarme para ser cada día más capaz de validarme, en lo que sea que yo sienta, ¿vale? En lo que sea que sienta, porque igual ese día, desde aquí, es una tontería que de forma aislada dices, pues esto de forma aislada, si hoy solo me hubiese pasado esto, pues quizás no se me hubiese estimulado la emoción, pero como os decía antes, como a veces al grado de la molestia, que ahora os sigo explicando en la escalera, no le hacemos ni caso, a veces sentimos enfado a partir de un detalle que se ha sumado a muchos otros. La emoción del enfado siempre me advierte de necesidades que están ahí, ¿vale? Si esto lo llevásemos al día, ¿sí? Emoción, necesidad, emoción, necesidad, emoción, necesidad, nuestra balanza iría más o menos equilibrada. El problema es que solemos acumular muchas cosas y el juzgarnos o cuestionarnos en la emoción no nos ayuda a gestionar la situación de forma constructiva. Es decir, el que tú seas capaz en una situación que te estimula más o menos enfado de expresarte sin comerte a nadie, ni a llevarte a nadie por delante, no tiene que ver con que tú te convenzcas de, bueno, esto no es para tanto, sino que tiene que ver con que tú aprendas a hacer una lectura de ti misma, que esto se aprende desde la parte interna de la comunicación no violenta, por ejemplo. Hay una parte que es interna y otra parte que es hacia afuera, ¿vale? Es decir, para que tú hacia afuera tú no te cuestiones, te puedas validar y puedas compartirte de forma honesta. Oye, desde lo que sea que te ha estimulado enfado, se trata más eso, de validarte, de aprender a entenderte, de ver de qué necesidad te advierte ese enfado que estás sintiendo y que desde la cabeza te estás cuestionando, ¿vale? La cabeza en esto nos juega muy malas pasadas, porque la cabeza interpreta constantemente todo. La cabeza interpreta lo de fuera, pero es que también interpreta lo de dentro. Y nos lleva muchas veces a tener un lío y a no saber. Entonces hay que aprender a parar, Leila. Por ejemplo, esto en el taller de Libera tu voz y ama tu enfado lo vamos a hacer. Tenéis el enlace, por si tenéis curiosidad de qué incluye este taller, tenéis el enlace en mi perfil, tanto aquí en Instagram como en TikTok, y si no me podéis escribir y os mando la info. Yo en el taller os voy a dar un mapa, ¿vale? El mapa interno, de comunicación interna, para que tú sepas a dónde llevar tu atención para descubrir de dónde te viene el enfado cuando lo sientes y que desde ahí puedas construir una expresión a partir del enfado, ¿vale? A ver, te leo, Gustavo, y termino de explicaros lo de la escalera. Gustavo nos dice: muchas veces los límites son difusos y sin intención caemos en actitudes que en muchas oportunidades lamentamos no haber sido más asertivos. Totalmente. Yo la primera. La mayor parte de mi vida, hasta que descubrí la comunicación no violenta y empecé a trabajar con ella, la mayor parte de mi vida no expresaba los límites que necesitaba expresar, era muy poco asertiva, por no decir nada, tendía a la pasividad y a somatizar luego un montón de dolores y de contracturas y a mí se me iba la digestión, se me cerraba el estómago, ansiedades, en fin, un montón de factores que inciden, educativos. Esto tiene que ver con la educación que hemos recibido, ¿vale? Y con nuestra historia de vida. Entonces, nos toca como adultos reeducarnos, porque todavía hemos sido una generación de seres humanos donde, oye, en nuestras infancias, si sois más o menos de mi generación, en nuestras infancias no hubo educación emocional, o por lo menos a mí no me la dieron, con lo cual todo esto me toca aprenderlo ahora, desarrollarlo, para que además que soy mamá, pues poder también en la vida de mi hija, pues poder transferirle recursos, conocimientos y herramientas que le sirvan a ella, pues para no repetir patrones que son muy poco constructivos y que evidentemente nuestros padres, los míos por lo menos, pues me los transmitieron con la mejor de las intenciones, que es que nos han educado de la mejor forma posible, cada uno desde el punto en el que estaba, con los recursos que tenía, con la información que tenía. Hoy en día tenemos muchísima más información acerca de todos estos temas de la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, con lo cual jugamos con ventaja, ¿no? Entonces yo creo que nos toca educarnos en esto para contribuir no solo a nuestro propio bienestar, que por supuesto, porque todo esto tiene que ver con vivir con mayor calidad de vida y más bienestar, sino para contribuir al mundo en general. Es decir, cada persona que se reeduca en estos aspectos contribuye en alguna medida al global, ¿no? De la humanidad y de la sociedad. Vale, os termino de explicar lo de la escalera, ¿vale?
La escalera, ¿vale? La escalera empieza por el escalón de la molestia, al que no le solemos hacer ni caso. Cuando no le hacemos caso, nos lo cuestionamos y nos decimos que bueno, que para qué, ¿vale? Pues esto se intensifica, ¿no? Y se transforma en enfado, que es un puntito más, ¿vale? Un puntito más. Es como la emoción desde dentro. Imaginaos ese muñequito de Inside Out que está desde dentro queriendo darte el mensaje, tú no le haces caso desde el grado de la molestia y ese muñequito es como si dentro te dijese, pues nada, no pasa nada. Tú no te preocupes que yo voy a seguir aquí y para que te enteres de que estoy aquí, como no me escuchas desde este grado en el que te lo estoy transmitiendo, pues subo un escaloncito más, enfado. Que no le hago caso al enfado, rabia. Que no le hago caso a la rabia, ira. Que no le hago caso a la ira, odio. Ya es como un punto súper desmedido, ¿no? Yo a veces lo mido también, por si os puede servir, con una escala imaginaria que no existe, ¿no? Del 0 al 10. Digo, la molestia, del 0 al 2. El enfado del 2 al 4, la rabia del 4 al 6, del 6 al 8 la ira y del 8 al 10 ya nos hemos ido al odio. A partir de la rabia, ¿vale? A partir de la intensidad de la rabia, perdemos regulación emocional, perdemos capacidad de poder hacernos cargo de la situación sin que la situación se haga cargo de nosotros y la emoción nos secuestre, ¿vale? Entonces, muy importante reconectar con el grado del enfado o la molestia que está por debajo, ¿vale? Y entonces desde ahí poder meter herramientas de saber qué me está pasando y también saber expresarme desde esa emoción, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas os quería contar? Lenguaje asertivo, Beatriz, tal cual, comunicación asertiva. Mirad, y la comunicación no violenta tiene una particularidad con la asertividad, ¿vale? Porque la asertividad, en función de cómo se plantee también en tu interacción con el otro, a veces puede sonar muy fría, puede sonar muy a yo, y solo yo, y yo con lo que me molesta, y yo con mis límites, y yo con lo que no me gusta, y yo con lo que quiero, y yo con lo que no quiero. Como en la comunicación no violenta es muy importante utilizar la comunicación para establecer conexión, no solo contigo, que es fundamental, sino también con el otro. E intentar construir entendimiento, es decir, convertir una situación que a priori pueda ser tensa o de conflicto, donde tú puedas construir una especie de puente hacia el otro. En comunicación no violenta lo que desarrollamos es la asertividad empática, ¿vale? Es una forma de que yo tenga un lugar, de que mis necesidades tengan un lugar, mi emoción tenga un lugar, lo que me cuida, lo que no me cuida, tiene un lugar sin que tú desaparezcas en ese momento de la ecuación, ¿vale? Sin convertirme en absoluta protagonista exclusiva de la situación, sino siendo capaz de manejar asertividad y escucha empática en un intento de crear esa conexión, que evidentemente en un mundo ideal podría ser siempre así, en el mundo real no es siempre así, ¿vale? Pero ponemos intención de que sea así y cuando vemos que no es posible, como por ejemplo Gustavo comentaba antes desde Instagram, que a veces te toca relacionarte con personas que están muy ancladas en sus patrones o muy cerradas y no se puede, pues evidentemente soltamos desde una asertividad que nos cuida, pero sin atacar al otro, ¿vale? Sin hacer daño al otro. Yo digo que la ecuación que la comunicación no violenta nos ayuda a construir es la ecuación donde hay un nosotros, ¿no? Estoy yo y estás tú en igualdad de merecimiento y de consideración y respeto. Y la asertividad empática es una forma de darme consideración y respeto a mí misma y al mismo tiempo hacerlo desde la consideración y respeto hacia el otro, ¿vale? Desde una energía firme cuando hace falta y contundente también, por supuesto, pero no agresiva, sino asertiva. Estábamos con los mandatos familiares, la escalera, por si os sirve como medidor de intensidad. Yo, en mi caso, os cuento que la molestia ni me enteraba de ella, el enfado muchas veces tampoco, porque me entrené mucho en negarlo y en reprimirlo. Entonces, he tenido que hacer el trabajo de retorno a mí y el trabajo de aprender a expresarme con asertividad desde la emoción de la rabia. Es decir, yo para cuando de alguna manera puse conciencia en la cantidad de enfado reprimido que llevaba a lo largo de mi vida y de límites no puestos, la energía con la que conectaba era la rabia, porque había muchísima acumulación, muchísima acumulación. Entonces, bueno, hice todo un proceso gracias a la comunicación no violenta de retorno al equilibrio. Más cositas que os quería comentar. El enfado redirigido a uno mismo, ¿vale? Que este es un tema también muy importante por si os apetece. Lo movemos un poquito. Mirad, leo literalmente, ¿vale? Porque me gusta lo que preparé por escrito. Es como que a veces en un intento de cuidar y proteger a los demás o por miedo al conflicto podemos acabar redirigiendo la energía del enfado hacia nosotros mismos o nosotras mismas, ¿vale? Puede parecer que estás siendo considerado o considerada o bueno o buena, pero créeme si te digo que no es bueno para nadie, ¿vale? Cuando rediriges esa energía hacia ti mismo. Por ejemplo, ¿no? Imagina que alguien te falta el respeto o te trata mal y en lugar de confrontar esa situación con asertividad te dices a ti misma o a ti mismo: deberías haberlo manejado mejor, es tu culpa por ser tan sensible, esto no debería de afectarte tanto, en realidad has sido tú y por eso el otro ha actuado de esta manera. Es como que la culpa la tienes tú, ¿vale? El enfado redirigido hacia ti
ese desplazamiento del enfado, como no está gestionado de forma asertiva en la dirección que le corresponde, al final se puede convertir en un, pues eso, en un desplazamiento, o bien en forma de somatización hacia adentro, o se lo acaba comiendo con patatas a quien menos le corresponde, que esto yo creo que nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de tienes un mal día en el trabajo y ahí aguantas carros y carretas o entras en este tipo de cuestionamiento mental que te impide ser asertivo o asertiva, o te cuentas que es que el lugar de trabajo no es un lugar para expresarte desde el enfado, para poner límites o yo qué sé, o te ha pasado algo con tu jefe y te cuentas que a una autoridad no puedes tú decirle tal cosa o no sé qué. Sí, pero toda esa emoción que te la has guardado dentro, llegas a casa y a la primera sartén que está fuera de su sitio le montas un pifostio a tu pareja, por ejemplo, que allí drenas y sacas y desvías, desplazas la energía a un lugar donde no corresponde desplazarla, y tienes el conflicto donde sí que ha estimulado tu enfado sin resolver y otro conflicto nuevo que te acabas de crear tú por no haber resuelto el anterior de forma sana y constructiva, ¿vale? Desplazamiento del enfado, que este es un tema muy interesante también. O lo que os decía antes, al final acabas somatizándose y te lo pretendes tragar tú todo, porque es una energía muy potente. La energía de la emoción del enfado, pensad que es una energía que nos dota precisamente de la capacidad de ir hacia afuera, no de meter toda esa energía hacia adentro, ¿vale? Te invita a movilizarte, en este caso a expresarte de forma clara y concreta. Cuando tú reprimes todo eso dentro y no le das salida de ningún tipo, pues al final eso, como menos contracturas, dolores de cabeza, insomnio, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenía por aquí? Esperad, os miro por si me habéis dejado alguna otra pregunta. Por aquí. Este es un temazo en comunicación. Siempre es un tema al que me gusta volver de forma recurrente porque me parece súper interesante y muy importante. Y yo creo que quien más, quien menos, todos venimos ahí con caminito que hacer en este tema, ¿vale? Y los que somos mamás y papás os animo muchísimo a trabajarlo, porque al final, ya sabéis, nuestros hijos al final aprenden a base de nuestro modelo. El ejemplo que les damos en situaciones donde nosotros nos enfadamos, cómo manejamos la situación, qué hacemos con esa energía del enfado, cómo le ponemos palabras, no le ponemos, la reprimimos, no, hay miedo al enfado, no, cómo afrontamos las situaciones de conflicto. Entonces, papás, mamás, profes, súper importante que nos reeduquemos en esto, que adquiramos herramientas de asertividad para trasladarle a través de nuestro modelo y ejemplo a esos niños o adolescentes que forman parte de nuestra vida una forma sana de manejar esta energía. ¿Qué más? Ahora os leo. Irme dejando preguntas por si tenéis alguna pregunta y así pongo foco a lo que a vosotros necesitéis, ¿vale? Que yo me he preparado aquí varias cositas. Si estás enfadado y no lo sabes, que antes Beatriz, bueno, no sé si iba al hilo de esto que yo me he preparado, pero si estás enfadado y no lo sabes. Perdonad, antes de entrar aquí, Adriana, ¿qué haces si tú recibes el enfado redirigido de otro? Es decir, si te estás relacionando con alguien y es esa persona la que, por ejemplo, eso, tiene mal ambiente en el trabajo, allí reprime todo y luego viene a casa y descarga contigo. Pues Adriana, de la misma manera, desarrollando asertividad, ¿vale? Aprendiendo a conectar contigo, porque seguramente estás viviendo con señales de injusticia esa sensación, ¿vale? O con señales de carga en tu cuerpo, aprender a hacer esa lectura en tu cuerpo, aprender a identificar las necesidades y aprender a expresarte de forma asertiva con esa persona. Esto lo vamos a hacer en el taller, Adriana, que enseñaré el paso a paso, ¿vale? La técnica concreta y la fórmula específica, la técnica de cómo ir hacia adentro y hacer una lectura de lo que a ti te pasa para después convertir esa lectura en una expresión asertiva de tu enfado. Pero es exactamente igual, porque aquí a lo que a ti te estimula enfado es que esa persona, pues eso, te está cargando a ti con algo que tú estás notando que no te corresponde. Y dices, ey, un momentito, ¿no? Es esa voz interna que, un momentito, que esto, pero vamos a ver, que esto no va conmigo. ¿Taller para cuándo, Beatriz? La semana que viene, los días 16 y 18. Tenéis el enlace en mi perfil, tanto en Instagram como en TikTok, ¿vale? Va a ser un taller de 4 horas en total, 2 horas el día 16, 2 horas el día 18, ¿vale? De 3:30 a 5:30 de la tarde. Lo grabaremos y los participantes, las personas que se inscriban, recibirán la grabación que estará disponible durante una semana, ¿vale? Y además luego os daré unos cuadernillos donde trasladaré todo lo más importante que os voy a explicar con lo que vamos a practicar, porque es un taller, ¿vale? No es una masterclass donde voy a estar yo ahí, venga a hablar y hablar y hablar, sino que es un taller práctico con un grupo reducido de personas, además, para que podamos trabajar. Yo lo que quiero es que vivenciéis el trabajo conmigo.
de cómo hacerlo y podáis en el taller también consultar conmigo las dudas que os surjan, ¿vale? 16 y 18. El enlace está en mi perfil de Instagram y de TikTok. Beatriz, que has preguntado antes, ¿y si estás enfadado y no lo sabes? ¿No? Hay un concepto que yo cuando lo descubrí me llamó mucho la atención, que es la ira crónica reprimida, ¿vale? Os leo. Por ejemplo, frases del tipo A. Si yo no me enfado casi nunca, estará yo. Yo para enfadarme, bueno, mucho me tienen que calentar, estaré yo. Yo no me enfado casi nunca. Para que algo me enfade a mí, yo no sé por qué la gente se enfada tanto. Yo, una parte de mí, juzgaba y criticaba muchísimo a las personas que se permitían expresar el enfado, porque en mí estaba tan prohibido y tan negado que yo era una abanderada de conseguir que el mundo no se cabrease. Entonces, como dentro de mí el enfado era un problema, pues hacia afuera es exactamente lo mismo. Es decir, lo que está dentro está afuera, lo que está afuera está dentro. Y lo que tendemos a juzgar normalmente es una proyección de nuestra sombra, ¿vale? El concepto de sombra de la psicología junguiana de Carl Jung, que hace alusión a todas las partes de uno mismo que hemos aprendido a negar y reprimir desde niños y que después vamos por la vida juzgándolas en los demás y negativizándolas. Y de pronto tú tienes tu enfado reprimido y resulta que te emparejas con alguien que no tiene ni la más mínima dificultad de expresar su enfado. Y entonces tú le juzgas mucho, dices, por favor, pero esta persona, pero mi pareja, ¿cómo puede ponerse así por esto? Y todo el rato le estás cuestionando, juzgando, intentando cambiarle, porque lo que estás es intentando de alguna manera eliminar de la ecuación lo que a ti te cuesta sostener dentro, ¿vale? Súper interesante este concepto. Entonces, si te identificas con esta idea, ¿vale? De si yo no me enfado casi nunca, si yo... Las emociones no se controlan, las emociones son mensajeras y aparecen en el momento exacto en el que tienen que aparecer en función de lo que está sucediendo en el contexto, porque la emoción viene a advertirte de la necesidad que tú tienes insatisfecha en ese contexto tal y como se está dando, con lo cual no eres tú que fabricas tus emociones, la emoción aparece y punto. Y en la medida en la que aprendes a legitimarla, a hacer una lectura constructiva y a tomar acción a partir de ella de manera sana, pues vas a tener una vida mucho más satisfactoria y plena. Entonces, la no conciencia del enfado, que nos lleva a la ira crónica reprimida, si ese enfado que no tienes pero en realidad está afectando a tu vida diaria, no te estás dando cuenta de ello, ¿vale? Mirad, os leo el concepto. Bueno, con un ejemplo, dice así, dice, imagina esto, una persona que siempre parece estar haciendo sacrificios por los demás, pero que constantemente se queja de lo cansada que está, lo poco que le ayuda a nadie, lo mucho que trabaja dentro y fuera de casa. Esta persona no parece, entre comillas, enfadarse de forma agresiva, nunca abiertamente, pero su vida está llena de críticas, de reproches, de quejas constantes, de esta sensación como de bucle, de una persona que está como en el victimismo constante de, ay, pobre de mí, con todo lo que aguanto yo, con todo lo que hago yo por ti, es que yo, ¿vale? Todo el rato ahí, pero sin ser asertiva, sin decir, oye, mira, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto me cuida, esto no me cuida, yo necesito esto, a mí me gustaría esto otro, sino todo el rato ahí como en esa energía, ¿no? La ira crónica reprimida. Y viene un perfil, ¿vale? De una persona, imagínate un perfil de una persona. Yo leí esto en un libro maravilloso de Marta Martínez Novoa. Si no la conocéis, os invito a seguirla, que es una psicóloga increíble, que ha escrito un libro que se llama El síndrome de la chica buena y que es maravilloso. Es uno de los mejores libros que he leído últimamente. Y entonces ella describe un perfil en su libro que dice así, como que representa de alguna manera a una persona que puede sufrir de ira crónica reprimida, que ni siquiera sabe que la tiene ahí dentro, pero que le está condicionando la vida, ¿no? Decía, mujer, madre, trabajadora, de entre 35, 55 años, siempre sacrificada por su familia y en el trabajo, mantiene todo en orden, su semblante muchas veces es serio, sus frases típicas es la primera vez que me siento en todo el día, es que no puedo ni con mi vida, es que esta casa sin mí es una ruina, es que un día lo mando todo a chimpún y es que no sé qué, y todo el rato como atrapada, ese perfil de mujer atrapada en las expectativas sociales de ser perfecta, y que aunque está exhausta y muy enfadada, muy enfadada, sigue dándolo todo para que todas la quieran, todo el mundo la quiera, todo el mundo la acepte, sin darse cuenta de que tiene una cantidad de energía, de rabia y de enfado reprimida dentro que no está pudiendo canalizar con asertividad, y hay mucha falta de autocuidado. Súper importante, si os sentís identificados con este perfil, súper importante trabajar con la emoción del enfado y la expresión honesta y asertiva del mismo para equilibrarte de nuevo en la vida. ¿Sí? Porque esto juega muy malas pasadas. Bueno, yo creo que más o menos
todo lo que os quería decir. ¿Qué vamos a aprender básicamente en el taller? Pues como os decía, lo que vamos a aprender es, primero, a aprender a identificar en alguna medida todos, de alguna manera, las creencias que a los participantes del taller les estén condicionando para poder manejar la energía del enfado de forma sana. Luego voy a enseñar el mapa de ruta interno a seguir, el paso a paso desde la comunicación interna, para poder llevar la energía, canalizarla y entenderla hacia un lugar seguro que te proporcione regulación emocional en los momentos en los que sientes enfado, ¿sí? Y desde ahí vamos a aprender, con la fórmula de la expresión honesta de la comunicación no violenta, a construir un mensaje asertivo, a que puedas aprender a ponerle voz y palabras, a liberar tu voz, por eso se llama libera tu voz, llama tu enfado, que puedas a positivizar esta emoción y liberar tu voz desde un lugar sano para ti, sano para los demás, cuidadoso contigo, sin llevarte por delante a nadie, y ya está, y poner los límites cuando sea necesario ponerlos, y convertir siempre que sea posible la gestión de esa emoción en una construcción de conexión, entendimiento con el otro y esos puentes que nos acaban uniendo en una situación donde a priori el inicio es de tensión o de algo que no nos gusta o de conflicto, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en el taller durante 2 días, repito, 2 horitas el primer día, 2 horitas el segundo. Habrá un día de descanso en medio. El día 16 será el día 1, el 17 habrá descanso para que las personas que igual no puedan estar el primer día y sí el segundo puedan ver la grabación del primer día el día 17 y luego venir el segundo, o si solo puedes estar el primero y el segundo no, luego el 19 te mandaremos la grabación de los 2 días y así lo tendréis completo con, repito, unos cuadernos de trabajo donde vais a llevaros para vosotros para siempre lo que trabajemos durante esos 2 días para que os lo quedéis y podáis seguir practicando, ¿vale? Y practicando. Así que dicho esto, os leo otro poquito por aquí, no sé si por TikTok me habéis dejado, dejadme que mire un momentito, a ver si me habéis dejado alguna pregunta en referencia a este tema. Fijaos, yo empecé a trabajar con la comunicación no violenta a raíz de esta emoción, de la emoción del enfado. La descubrí por una necesidad propia de crecimiento personal y desarrollo en lo referente a la emoción del enfado, a la asertividad, a los límites en mi vida, autocuidado, al concepto que tenía de mí misma, a cómo manejaba yo los conflictos de mi vida con los demás, tanto en lo familiar como en lo profesional. Ese fue mi punto de partida. Entonces es un tema que adoro, que me he trabajado muchísimo, que me sigo trabajando porque esto es un día a día interminable y que de alguna manera tenía muchas ganas este año en la escuela de verano, porque cada año en julio hago una escuela de verano, poder compartir con vosotros y vosotras. Así que me espero un momentito por si tenéis alguna pregunta que queréis compartir por aquí en Instagram o por aquí en TikTok. Y si no, cerramos el espacio y nos vemos en el taller todos y todas los que queráis de alguna manera vivir esta experiencia conmigo en este mes de julio, que además, bueno, las vacaciones a veces, si tenéis niños, también son momentos en los que compartimos más tiempo a nivel familiar o incluso con otros familiares que habitualmente no estamos, compartimos espacios, vacaciones y muchas veces la energía del enfado, advirtiéndonos de ciertos límites, está mucho más presente. Y son épocas en las que yo normalmente, en la época de verano y en la época de las Navidades, que sé que suele haber más encuentros familiares y por propia experiencia, me gusta trabajar estos temas y refrescarlos y traerlos, ¿no? A los que ya hayáis trabajado, poder refrescarlos y a los que no, pues poder daros recursos y herramientas para hacerlo, porque nos facilitan muchísimo la vida, no os podéis ni imaginar. Se nota que te gusta, Beatriz, me encanta. Bueno, es que yo, mira, me gusta que se note, porque yo soy una apasionada de lo que hago, tengo la fortuna de dedicarme en mi vida a lo que me apasiona y de poder de alguna manera, pues bueno, compartir y contribuir con algo que a mí me ha cambiado tanto la vida. La comunicación no violenta me ha cambiado tanto la vida, me ha aportado tantos beneficios que hay una parte de mí que es como, yo quiero que todo el mundo tenga estos beneficios también y conozca estos recursos, ¿no? Como mínimo que conozca los recursos y que luego evidentemente cada uno a través de su experiencia llegue a sus propios resultados y conclusiones. Leila, Elena, y cuando una persona está enfadada y no quiere comunicarlo, te dice que le dejes qué crees que hay que hacer. Pues mira, Leila, yo de entrada, sin tener el contexto específico, ¿vale? De entrada, de forma general, tendría que tener el contexto específico, ¿vale? Para poder dar más en el clavo, pero esto ya sería otro contexto. Pero en este contexto, yo a priori te diría, de entrada, acepta. Es como decir, escucha, no es mi momento para hablar de esto, ¿vale? Es como decir, no quiero hablar de esto. Es decir, por ejemplo, si es un hijo, ¿no? Que a veces cuesta mucho. Cuando tú percibes en un hijo una emoción, de pronto te acercas con la intención de entender, de ayudar, de contribuir y te encuentras con esa negativa, ¿no? Yo siempre digo que es más constructivo y te abre más probabilidades de que en algún momento, si eso es importante, se pueda derivar en un diálogo,
que respetes de entrada esa petición de no es el momento para mí, ¿vale? O no quiero hablar de esto. Y luego, evidentemente, pues podríamos entrar en contextos donde hay personas que hablar, el enfado forma parte también a veces de esa parte vulnerable de la persona, ¿no? Donde ha habido algo que igual te ha incomodado, te ha molestado, etcétera, etcétera, y para la persona no es fácil hablar de ello. Entonces, hay que ir con cariño, ¿no? Con cariño, en proceso. La comunicación es un proceso, ¿sí? A mí siempre me gusta explicarlo así. Yo no enseño a través de la comunicación no violenta a tener diálogos únicos donde en un diálogo resolvemos toda la ecuación. No, la comunicación me invita a un proceso, ¿vale? A un baile donde a veces hay contactos, retiradas, voy, me retiro, observo. Y luego yo te diría también, es muy importante no solo respetar esos tiempos, que luego son mucho más beneficiosos, ¿vale? Sino que también trabajar la parte de qué me pasa a mí con eso que creo que le pasa al otro, ¿vale? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué me resulta difícil a mí a veces dejar ese espacio? ¿O en qué medida me está condicionando a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como te digo, habría que entrar más al contexto específico, ¿no? Pero, por ejemplo, me lo invento, Leila, que no sé si tiene que ver nada con la relación con los hijos, pero a veces eso, en una relación con un hijo donde al hijo le pasa algo y a papá y a mamá se nos despierta nuestra propia necesidad de ayudar, de contribuir y de pronto sostener esos tiempos o ese no quiero hablar o ese no te quiero contar, nos estimula mucho. Ya no es solo que me estimule que mi hijo no esté bien, es que me estimula que mi hijo no quiera hablar conmigo, con lo cual ya no es trabajarlo con mi hijo, sino que es trabajar la parte de mí. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué no puedo sostener yo eso? ¿Por qué no puedo retirarme con calma, confiando en el proceso, creando un clima con otro tipo de energía, ¿no? Porque a veces metemos una energía cuando el otro nos pide espacio y tiempo que, lejos de construir, nos distancia y nos aleja y complica más las cosas, ¿no? Pero bueno, así de forma general, ¿vale, Leila? Que sé que luego el contexto tendrá sus detalles particulares, pero en general lo que me viene ahora es esto, ¿no? Ay, Marga, ha sido muy positivo, gracias, preciosa. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Aceptar el ahora no, del otro cuesta mucho en el enfado, cuesta mucho. Y de esto también vamos a hablar en el taller, ¿vale? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué la energía del enfado, la emoción del enfado es una de las más difíciles desde el punto de vista de la comunicación y la gestión de las relaciones? ¿Por qué? Tiene mucho que ver con esto, con que estamos muy cargados desde pequeñitos del dedo que nos acusa. El enfado habitualmente en nuestros contextos ha sido sacado hacia afuera desde aquí, con la búsqueda de culpables, con el juicio y la crítica. Entonces, muy rápidamente conectamos con miedo al rechazo, con miedo al juicio, con miedo a la desaprobación, con la idea de culpa de estar enfadado por mi culpa porque habré hecho yo algo mal. Nos lo llevamos ahí y entonces desde ahí es muy difícil sostener los tiempos que a veces las personas de nuestro entorno necesitan, pues, para sentir esa emoción, para darse espacio. Yo a veces cuando estoy enfadada en un primer golpe de tiempo tampoco tengo ganas de hablar de ello. Necesito como un espacio para primero digerirlo yo, que esto vamos a aprender a hacerlo en el taller, y luego ya compartirme desde esa energía de otra manera. ¿Se va a guardar el vídeo, Mónica? Sí, se va a guardar, lo voy a descargar, lo vamos a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, y luego lo tendréis allí y os lo compartiré mañana y pasado en mis stories. Aquí también os lo compartiré para que podáis verlo tranquilamente, pero lo vais a tener en YouTube, ¿vale? En mi canal, que lo vamos a reactivar ahora, que lo tenía ahí en el olvido, y lo vamos a empezar a reactivar ahora mi equipo y yo. Pues bueno, mira, pensaba estar media hora y son las 4 ya. Oye, muchísimas gracias, de verdad, por compartir vuestro tiempo conmigo. A los que habéis estado en directo, gracias igualmente infinitas a los que vais a ver esto en diferido. Dejadme en los comentarios si desde el diferido estáis viendo este vídeo desde YouTube. Dejadme preguntas si tenéis. Repito, taller 16 y 18 de julio. Libera tu voz y ama tu enfado. Técnicas de comunicación para desarrollar la asertividad, que es la forma más sana de manejar esta emoción en nuestra vida con nosotros y en nuestra relación con los demás. Y sin más, me despido por hoy. Os deseo muy feliz tarde y de nuevo, mil gracias. Seguimos conectados aquí en las redes.